Es una cuestión muy sencilla. Dime qué se traga tu sanitario y te diré cómo está tu salud y la de tus vecinos. Así resumido, de una manera muy básica, es a lo que se dedica, entre otras cosas, muchas cosas, nuestra próxima invitada. Se podría decir que es una especie de investigadora detective de las aguas residuales, porque analizándolas es capaz de identificar enfermedades que circulan cerca de nosotros e incluso de prevenir una posible pandemia. Es más, ella y su equipo fueron clave en el rastreo del coronavirus a través de las aguas residuales y ahora están muy atentos a cualquier señal de la gripe aviar. Hemos hablado de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, o al virus del Nilo en nuestras alcantarillas. Se llama Gloria Sánchez y dirige el Laboratorio de Virología Ambiental y Seguridad Alimentaria del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia. Nombres muy largos todos. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gloria, esto de analizar las aguas residuales para vigilar y prevenir enfermedades, esto no lo sabía yo. Nos puede sonar muy de este tiempo de pandemia, de este siglo, pero es algo que se viene haciendo en todo el mundo desde hace muchos años, desde los años 50. Sí, exacto, no es algo novedoso, pero es verdad que con la pandemia digamos que se aprovechó un poco ese conocimiento previo que teníamos de la información que podían darnos las aguas residuales y aprovechamos ese conocimiento para implementarlo y darlo a conocer y utilizarlo, sobre todo, para poder hacer el seguimiento de la COVID. Todo empieza en Nueva Delhi en los 50 con un brote de hepatitis. Sí, el virus de la hepatitis A es un virus que se excreta en heces y que además sí que se transmite por el consumo de agua y de alimentos, cosa que no ha sucedido con el coronavirus causante de la pandemia, pero el hecho que el coronavirus también se excretara en heces nos permitió utilizar esa estrategia de seguimiento en las aguas residuales, sobre todo al inicio de la pandemia, que en aquellos momentos, que casi ya no nos acordamos, pero vamos, no habían ni test de diagnóstico y íbamos como muy perdidos. Y las aguas residuales al principio de la pandemia fueron muy útiles para ir haciendo un seguimiento y viendo la evolución. Pero, ¿qué cosas dicen las aguas de las alcantarillas? ¿Qué cosas nos cuentan sobre nuestra salud, la salud de la población? Pues nos pueden contar casi todo si pensamos en todo lo que se excreta en nuestras alcantarillas, en nuestros baños. Podemos ir desde enfermedades infecciosas que podemos estar esos patógenos excretándolas en la orina, en las heces, en la piel. Al final las aguas de la ducha también se canalizan y llegan a las aguas residuales, pero luego todo lo que consumimos, es decir, las aguas residuales también se utilizan para hacer estudios de consumo de fármacos, consumo de drogas. Entonces, todo aquello que a nosotros ingerimos y que al final puede acabar en nuestras heces o en nuestra orina, podemos al final del trayecto analizarlo y de una manera relativamente sencilla y poblacional, no individual, podemos ver todos esos parámetros y medirlos. Dices de una manera sencilla. ¿Nos puedes explicar cómo es el proceso? ¿De qué manera se trabaja con las alcantarillas, el agua, los residuos de las alcantarillas? A ver, en la parte de los virus, que es lo que trabajamos en mi grupo de investigación, al final nuestra materia prima es un agua residual, un agua de alcantarilla. Puede ser de una planta depuradora, la entrada de la planta depuradora, o puede ser de un colector de un edificio. Y a partir de ese agua residual, nosotros hacemos un proceso en el laboratorio para quitar, digamos, la parte que no nos interesa y aislar los virus que puedan estar ahí para luego detectarlos igual que hacíamos cuando nos ponían el palito en la nariz, mediante PCRs, ir a buscarlos, ir a detectarlos. Y además es conveniente hacerlo en determinado momento del día, ¿no? Lo ideal es hacerlo cuando haya el pico máximo de excreción, quiero decir. Y depende mucho del tipo, si lo vamos a coger de una planta depuradora, de dónde esté localizada esa depuradora, qué tan largos sean los colectores, qué dinámica poblacional siga la población.
no es lo mismo una zona urbana que una zona industrial, los horarios de ir al baño, si estamos en fin de semana o estamos durante la semana, eso cambia nuestros patrones de ir al baño. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver en qué momento es el óptimo para recoger esa muestra y que sea una muestra más homogénea de lo que está circulando en la población, porque todas esas personas más o menos están excretando en esos momentos. ¿Y lo que encontráis en estas aguas residuales y analizáis son los virus como tal los entendemos o estamos hablando de restos de estos microbios, por ejemplo, o de estos virus? Depende. Tenemos virus como era el virus del coronavirus, que ahí lo que estábamos detectando eran restos, el material genético, porque es un virus que es poco estable ambientalmente. Si pensamos en un agua residual, no solamente hay orina y hay heces, sino también hay productos químicos que lo que hacen al coronavirus es inactivarlo, matarlo. Pero luego tenemos otros virus que son mucho más resistentes, que se pueden transmitir por el consumo de aguas y de alimentos. Tú comentabas el virus de la hepatitis A, y estos podemos encontrar virus que son infecciosos y que pueden mantenerse infecciosos en las aguas residuales. Por lo tanto, es muy importante que esas aguas luego estén bien depuradas para eliminar aquellos patógenos que sí que pueden estar vivos o infecciosos en las aguas residuales. Gloria, antes lo hemos recordado, ¿no? Tenemos el periodo de la pandemia marcado a fuego. También descubrimos de qué manera trabajabais. Vuestro trabajo se puso de relieve en ese periodo, pero creo que tu equipo fue el primero en España que buscó el coronavirus en las depuradoras y en las alcantarillas. Sí, la verdad es que fue un poco casuística, y por un lado, y por otro el hecho de llevar muchos años trabajando ya con la detección de virus en aguas residuales. Entonces, en colaboración con otro centro de investigación de Murcia, el grupo de Ana Allende, del CEBAS-CSIC, y con contactos con el ESAMUR, que es la empresa de depuración de aguas en Murcia, pudimos organizar rápidamente el tema de la toma de muestras, del envío a los laboratorios, y empezar a adaptar los procedimientos que ya teníamos para otros virus y poderlos implementar para este coronavirus. Y la verdad es que tuvimos por un lado suerte de contar con esta red de contactos y poder realizar los análisis de una manera rápida, porque previamente había habido esta investigación más de base para poder de una manera rápida implementarlo para la pandemia. ¿Y cómo de precisos son estos análisis? No sé, estoy pensando, ¿se puede detectar una enfermedad en una comunidad de vecinos concreta, en un edificio con un buen número de pisos, o es algo mucho más general, más genérico? No, se puede detectar en comunidades, en bloques de pisos. Durante la pandemia, por ejemplo, a modo de ejemplo, en colaboración con el Hospital Clínico de Valencia y en este caso con la Generalitat Valenciana, en residencias de ancianos, que era una población muy afectada por la COVID, antes de la vacunación, en aquellas residencias donde no habían casos activos, lo que se hacía era tomar muestras de los colectores de las residencias, porque en el caso de la COVID habían personas sintomáticas con síntomas muy graves, claro, pero habían personas que eran asintomáticas, pero eran portadoras del virus. Entonces, en aquellas residencias donde no habían casos activos y detectábamos en las aguas residuales, rápidamente se iban a hacer test de PCR a cada uno de los trabajadores y de los residentes para ver y poder detectar rápidamente a esa persona que no estaba mostrando sintomatología, pero podía infectar a esa población tan vulnerable. Claro, eso sirvió para localizar a una trabajadora, ¿no?, que se rotaba en diferentes residencias, que era asintomática. Y gracias a vuestro trabajo se consiguió dar con esa persona. Con esa persona, sí. Haciendo ese seguimiento, viendo los casos, se consiguió detectar. Y la verdad es que en ese momento que no teníamos vacunas y en esa población
que fue tan afectada por la pandemia, pues bueno, realmente fue un trabajo de coordinación entre los distintos estamentos y de respuesta rápida, donde bueno, pues la ciencia demostró que en estos momentos puede aportar su granito de arena. Estamos hablando mucho del coronavirus, pero entiendo que rastreáis todo tipo de microorganismos. Sí, rastreamos. Nosotros somos un grupo de investigación que nuestros proyectos de investigación pues se centran en buscar, en rastrear estos nuevos patógenos. También es verdad que hasta no hace mucho a nivel nacional había toda una red de monitoreo de las aguas residuales para el SARS-CoV-2 que finalizó el año pasado y que se prevé que se vuelva a poner en marcha para no solamente hacer seguimiento del coronavirus, sino incluir nuevas enfermedades que sabemos que están por ahí, que en cualquier momento nos pueden afectar. Una pregunta más que tiene que ver con la comunicación que se establece con las diferentes administraciones. En este momento no hay canales oficiales ni obligación de reportar los resultados que obtenéis. En este momento no. A nivel nacional no hay ese canal, no hay ese programa que en su momento se llamaba programa Batar COVID. Sí. Me consta que el Ministerio tiene interés en relanzarlo. Además, desde la Unión Europea habían recomendaciones para hacer seguimiento del coronavirus en aguas. Sí que hay alguna comunidad autónoma, por ejemplo, actualmente en Cataluña, sí que se está haciendo ese monitoreo del coronavirus y han incluido a algún virus nuevo y resistencia antimicrobiana. Pero sería lógico, ¿no?, que hubiera una comunicación automática, ¿no?, y se transmitiera esa información. Sí, a veces, y esto pasó durante la pandemia, que no siempre era fácil la transmisión de la información, porque también habían empresas privadas que hacían estos análisis. Entonces, a veces creo que ha sido un poco, que creo que hemos aprendido y hemos mejorado mucho, pero ha sido un poco el problema de poder transmitir esos resultados que se generan en todos los laboratorios de una manera rápida y eficaz a los organismos que tienen que tomar las decisiones en temas de salud pública. En algunos momentos ha funcionado muy bien, en algunas regiones ha funcionado muy bien, pero es verdad que esa es la parte que nos queda entre otras cosas, pero que nos queda por mejorar. Gloria Sánchez, gracias por la vigilancia, por controlar esos microorganismos y por vigilarlos. Pues nada, un abrazo grande. Gracias por vuestro interés. Gracias, un abrazo.